Los infantes nacieron en la misma noche en el condado de Genio, Virginia, en abril 1802. Los gemelos idénticos compartieron la oscuridad de una casa de plantación, pero solo dos hijos serían reconocidos por su madre. El tercero, de piel más oscura que sus hermanos, por lo que los testigos describieron como no más de un matiz de sol de verano, desapareció de todos los registros familiares dentro de horas de su nacimiento. Lo que sucedió en aquella sala de partos ha permanecido enterrado en documentos de la corte, cartas privadas y testimonios susurrados de mujeres esclavizadas durante más de 2 centurias. Las autoridades locales nunca investigaron. El nombre de la familia fue borrado de la mayoría de los registros históricos. Esta noche, reconstruimos lo que realmente sucedió cuando Magaet Faimont dio a luz a trillizos y tomó una decisión que destruiría a todos los involucrados. Antes de continuar con la historia de la plantación Faimont y la noche que cambió todo, necesito que hagas algo. Haz clic en ese botón de suscripción ahora, porque historias como esta, las que están escondidas en archivos polvorientos e historias familiares prohibidas, no se cuentan en ningún otro lugar. Y deja un comentario diciéndome qué estado o ciudad estás escuchando desde. Quiero saber dónde mi audiencia está descubriendo estos capítulos oscuros de la historia americana. Ahora, volvamos a Virginia en 1802. A un mundo donde las apariencias significaban supervivencia, y el miedo de una mujer sellaría el destino de su propio hijo. La primavera de 1802 trajo más que solo el clima cálido a las plantaciones de tabaco a lo largo del río James. El condado de Henrico se extendió a lo largo de las colinas onduladas de la Virginia Central, un parche de fincas de plantaciones, donde las fortunas subían y bajaban con cada cosecha de tabaco. La plantación de Fairmount ocupaba casi 800 acres de tierra de primera calidad, que era trabajada por 43 personas esclavizadas, cuyo trabajo había construido la riqueza de la familia durante 3 generaciones. La casa principal se levantaba sobre una ligera pendiente, una estructura de ladrillo de 2 pisos con columnas blancas que se podían ver desde el camino de acceso, anunciando prosperidad a cualquiera que pasara. Margaret Fairmount había llegado a esta casa 6 años antes, como una novia de 17 años, comprada desde la finca más pequeña de su familia en Williamsburg. Era la hija menor de la familia Southampton, una línea de sangre que se remontaba a la nobleza inglesa, un hecho que la madre de Margaret mencionaba en cada conversación. El matrimonio con Thomas Faimont había sido celebrado como una combinación perfecta. La vieja riqueza se unía a la tierra establecida. La belleza se pagaba con respetabilidad. Thomas, 15 años mayor que Magaet, y su plantación con la atención metódica de un hombre que había heredado la responsabilidad jóvenes y la había tomado en serio. Pero en 1802, esa imagen cuidadosamente construida había comenzado a mostrar grietas que solo aquellos dentro de la casa podían ver. Magaet había sufrido 2 abortos en los primeros 3 años de matrimonio. El primero había sido llorado en silencio. El segundo la había enviado a un período de melancolía que duró todo un invierno, durante el cual apenas salió de su dormitorio. Thomas se había vuelto distante, pasando más tiempo inspeccionando campos y yendo a Richmond en negocios que parecían multiplicarse. La presión de un heredero pesaba sobre ambos, aunque era Magaet quien lo sentía con más agudeza. Las cartas de su madre llegaban cada semana. Cada una contenía alguna referencia a primos que habían producido hijos, vecinos cuyas familias estaban creciendo. El deber natural de una esposa es asegurar el legado de su esposo. Cuando Magaet finalmente concibió nuevamente en el verano de 1801, toda la casa pareció exhalar. Thomas se volvió atento una vez más. La madre de Magaet visitó y pronunció el embarazo bendito. Las mujeres esclavizadas que trabajaban en la casa prepararon la nursery con cuidado inusual, quizás sintiendo que este niño representaba algo más que solo otro nacimiento. Lo que nadie anticipó fue que Magaet llevara no un niño, sino 3. La realización llegó tarde en el embarazo. El doctor Edmund Yancey, quien atendía a las familias adineradas del condado, había examinado a Magaet en febrero y detectó lo que él describió como un movimiento inusual, sugiriendo múltiples movimientos. Un segundo examen en marzo confirmó su sospecha. Magaet daría luz a mellizos, posiblemente trillizos. La noticia envió a Magaet
a un estado que alternaba entre éxtasis y lágrimas. Thomas recibió la información con satisfacción silenciosa, ya calculando la ventaja de múltiples herederos. Pero Magaet sabía lo que otros no, lo que nunca había dicho a nadie, ni siquiera a su esposo. Ella tenía razón para temer qué aspecto podrían tener estos niños. Entre los esclavos en la plantación de Fairmont, había una mujer llamada que había nacido en la propiedad 28 años antes. Trabajaba principalmente en la casa principal, atendiendo a las tareas más delicadas que la madre de Thomas la había entrenado para hacer antes de su muerte. Ella se movía a través de las habitaciones con la nearly invisible eficiencia que se esperaba de ella, presente cuando se la necesitaba y olvidada cuando no. Había dado a luz a 2 niños ella misma, aunque ninguno había sobrevivido más allá de la infancia, una tragedia tan común entre las familias esclavas que apenas se registraba en los registros de la plantación, más allá de una anotación de aumento, seguida de disminución en los libros de registro de Thomas. Magaet había desarrollado una dependencia inusual de durante su embarazo. Ella insistió en que no las jóvenes criadas, la atendieran en las mañanas. Ella quería que estuviera presente cuando Dee Jancy visitara. Ella creó razones para que durmiera en el pequeño cuarto de los sirvientes, adyacente al dormitorio principal, alegando que necesitaba asistencia durante la noche. Thomas encontró este arreglo peculiar, pero no dijo nada. Los caprichos de una mujer embarazada debían ser complacidos, y si tener a cerca proporcionaba comodidad así fuera. Lo que Thomas no sabía, lo que Magaet pagó para que él nunca descubriera, era que su ausencia de la plantación el verano anterior no había pasado tan desapercibida como él creía. En julio de 1801, Thomas había viajado a Williamsburg por 3 semanas para resolver un asunto complicado de herencia que involucraba a la familia de su madre. El viaje había sido planeado durante meses. Magaet se había quedado en la plantación, alegando que el calor del verano hacía que viajar fuera imposible en su delicado estado, aunque todavía no se notaba. Durante aquellas semanas, la casa había sentido diferente, silenciosa. Magaet había pasado más tiempo fuera de su habitación, caminando los jardines en la temprana mañana, tomando té en el porche de atrás, donde podía ver los lobos en los campos distantes. Había 19 hombres esclavizados, trabajando en la plantación de Fairmont aquel verano. La mayoría estaban asignados a los campos de tabaco, algunos a las caballerizas, unos pocos a puestos especializados como carpinteros o herreros. Entre ellos había un hombre llamado William, que había sido comprado 3 años antes de una plantación en Maryland, después de que Thomas necesitara mano de obra especializada adicional. William era carpintero de formación, capaz de realizar el trabajo detallado que la plantación ocasionalmente requería. También era notablemente de piel más clara que la mayoría de la población esclavizada en Fairmont, hijo de un capataz blanco y una mujer esclavizada, un hecho que estaba registrado en sus documentos de venta, pero nunca se discutió abiertamente. Lo que sucedió entre Magaet y William durante la ausencia de Thomas nunca se registró en ninguna carta, nunca se mencionó en ningún documento. Pero 9 meses después, cuando el trabajo de parto de Magaet comenzó, en la noche del 23 de abril de 2002, ella sabía que había una posibilidad, pequeña quizás, pero real, de que el niño podría revelar una verdad que destrozaría su vida. El trabajo de parto empezó justo después del atardecer. Magaet se desmayó mientras estaba en la cena, enviando a la casa un caos controlado. Thomas inmediatamente envió a buscar al doctor Jancy. Aunque el doctor vivía a 8 millas de distancia y podía no llegar en pocas horas, fue llamada al dormitorio de Magaet junto con otra mujer esclava llamada Ruth, que tenía experiencia con partos difíciles. Thomas caminaba por el pasillo de abajo como los hombres de su posición solían hacer, bebiendo brandy y esperando noticias. En el dormitorio el miedo de Magaet se manifestó como algo cercano a la histeria. Ella agarró la mano de con una fuerza dolorosa, sus ojos amplios y desesperados. Entre contracciones, ella susurró cosas que no tenían sentido para Ruth, pero que hicieron que la expresión de se endureciera en algo ininteligible. «Tienes que ayudarme», jadeó Magaet, su rostro cubierto de sudor. «Lo que sea que ocurra,
Tienes que ayudarme. Prométeme. Promete. Este asintió lentamente, entendiendo algo que Ruth no hizo. El primer hijo llegó justo antes de la medianoche. Un niño, saludable y gritando con impresionante fuerza. Ruth lo envolvió en lino limpio y lo colocó en la cuna que había sido preparada. Thomas fue llamado arriba para ver a su hijo, su rostro rompiendo en una sonrisa genuina por primera vez en meses. Se quedó solo brevemente antes de regresar abajo, dando a las mujeres espacio para trabajar. El segundo hijo llegó una hora más tarde. Otro niño, ligeramente más pequeño que el primero, pero igualmente vigoroso. Tomás fue llamado de nuevo, su satisfacción ahora mezclada con perplejidad por su repentina abundancia de herederos. ¿Es todo?, preguntó al doctor Yancey, quien había llegado justo cuando nació el segundo hijo. Puede que haya un tercero, dijo el doctor Yancey, examinando a Margaret. El parto continúa. El tercer hijo entró en el mundo a las 2:17 de la mañana. Ruth lo recibió en sus manos experimentadas, y por un momento la habitación cayó en un silencio que no tenía nada que ver con la conclusión del parto. El infante era notablemente más moreno que sus hermanos. No dramáticamente, pero su piel tenía el tono de alguien que había pasado un verano en el sol, quizás, o llevaba sangre mediterránea, pero la diferencia era inconfundible. Cuando sus hermanos eran rosados y pálidos, este niño tenía un tono marrón dorado que se oscurecería más a medida que creciera. Sus rasgos también parecían sutilmente diferentes, aunque era inconfundiblemente relacionado con sus hermanos. Magaed lo vio y emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad llanto. El miedo se había manifestado en carne y sangre. Doctor Yancey frunció el ceño, inclinándose para examinar al niño. Ruth miró entre los tres infantes, su confusión evidente, pero éste se movió con un propósito repentino, tomando al niño de las manos de Ruth. La señorita Magaed necesita descanso, dijo éste con firmeza. Demasiada sangre perdida. Doctor Yancey, usted debería preparar algún tónico. Ruth, trae sábanas frescas del cofre de abajo. Su tono tenía suficiente autoridad que tanto Ruth como el doctor respondieron automáticamente. En el breve momento en que se dieron la vuelta, Esther se encontró con los ojos de Margaret. Algo pasó entre ellos. Un entendimiento, una transacción, una conspiración. El tercer niño es débil, dijo Esther claramente, lo suficientemente alto como para que Day Yancey lo oyera mientras mezclaba su tónico, respirando pobremente. Quizás no sobreviva la noche. Yancey se dio la vuelta. Observó al niño en los brazos de Esther. El bebé en realidad lloraba con fuerza, pero éste lo sostenía de una manera que amortiguaba el sonido contra su cuerpo. En la tenue luz de las velas, con todos exhaustos y distraídos, era posible creer lo que éste decía. Común con tripletes, el doctor Yancey murmuró. El tercero a menudo no prospera. Thomas no fue llamado arriba para ver a su tercer hijo. En su lugar, el doctor Yancey se fue abajo y entregó la noticia de que mientras dos niños sanos habían nacido, un tercero había nacido débil y probablemente no sobreviviría hasta la mañana. Thomas recibió esta información con una mezcla de decepción y aceptación filosófica. Dos herederos eran más de lo que la mayoría de los hombres podían reclamar. Si Dios decidió tomar al tercero, bueno, quizás fue lo mejor. Los trillizos eran difíciles de explicar. De todos modos, casi innaturales. Dos hijos presentaban un legado limpio. A las 3 en punto de la mañana, la casa se había calmado. De Yancey dejó instrucciones para el cuidado de Magaed y se marchó. Thomas, exhausto y borracho de celebración y brandy, se durmió en su estudio. Ruth regresó a los cuartos de los sirvientes. Solo éste permaneció en el cuarto de Magaed, el tercer infante en sus brazos. ¿Qué harás?, Magaed susurró, su voz. Lo que me pides que haga, respondió éste. Ocúltalo. No puede quedarse aquí. Tomás no puede verlo. Nadie puede saber. Entiendo. Te encargarás de ello. Los ojos de Magaed estaban febriles, desesperados. Te asegurarás. Lo prometes. Este miró hacia abajo al niño en sus brazos. Él se había quedado dormido.
su pequeño pecho subiendo y bajando con el ritmo perfecto de la vida saludable. Ella había sostenido a sus propios hijos de esta manera, durante el breve tiempo que habían vivido. Ella conocía el peso de un infante, la vulnerabilidad de la nueva vida. Sí, éste dijo calladamente, lo prometo. Lo que éste hizo en la casa que siguió, perseguiría al condado de Jenico por generaciones. La plantación se extendía en la oscuridad, un paisaje de sombras y formas que éste conocía de corazón. Ella había caminado por estos caminos toda su vida. Conocía cada edificio, cada árbol, cada lugar donde alguien podría ver o no ver. Ella se movió a través de la noche, con el infante envuelto contra su cuerpo, escondido debajo de su shawl. Su primer destino era la pequeña cabaña que compartía con 3 otras mujeres solteras de la plantación. Pero cuando se acercó, vio una luz de lámpara todavía encendida dentro. Alguien estaba despierto, esperando. Este cambió de dirección. La plantación tenía docenas de edificios anexos, 52 graneros de tabaco, 126 almacenes, 37 talleres, 48 salas de ahumado. La mayoría estaban cerrados con llave por la noche, pero éste sabía cuáles no lo estaban. Se encontró en la antigua casa de lactancia, una pequeña estructura de piedra, que había sido reemplazada por un nuevo y grande edificio el año anterior. La antigua casa de lactancia todavía se utilizaba ocasionalmente para almacenamiento, pero en su mayoría estaba vacía. Este se deslizó dentro. El espacio olía a piedra húmeda y leche vieja, no desagradable. Podía oír ratones en las paredes, el sonido de algo que caía de una tabla suelta del piso. Lo siguiente es la traducción al español del texto proporcionado, manteniendo los nombres propios y convirtiendo los números a texto en español, sin agregar nada. El infante durmió contra su pecho, pero no se despertó. Ella se paró allí en la oscuridad, sosteniendo a un niño que no era suyo, pero de alguna manera era su responsabilidad. Las palabras susurradas de Magaet resonaron en su mente. Escóndelo. Asegúrate de que nadie sepa. Tú prometiste. Pero, ¿qué creyó Magaet que sucedería? Imaginó que podría hacer que un recién nacido desapareciera. Esperó que hiciera lo que no se podía pronunciar en voz alta. La posibilidad pendía en el aire, como el olor a piedra y sombra. Sabía lo que algunas mujeres hacían cuando se enfrentaban a elecciones imposibles. Lo había visto antes. Se hablaba de ello en los cuartos. Infantes que no prosperaban. Niños que se ponían enfermos. Nacimientos repentinos que salían mal de maneras convenientes. La plantación enterraba pequeños cuerpos regularmente, las muertes anotadas en libros de registro y olvidadas por la mañana. Una más apenas sería notada. Ella podría hacerlo, alisarlo con un paño, su muerte rápida y silenciosa. Dejarlo aquí en la vieja casa. Afirmar que había muerto en la noche como Yancy predijo Magaet estaría aliviada. Thomas no lo sabría nunca. El secreto moriría con el bebé, enterrado en el cementerio familiar con todos los otros bebés sin nombre. Miró hacia abajo el rostro dormido. En la oscuridad, no podía ver el color de su piel. Era solo un bebé, solo un niño, que resultó nacido en circunstancias más allá de su control. Ella pensó en sus propios niños, ambos muertos antes de su primer año. Ella pensó en la elección que Magaet había tomado, el poder de decidir qué niños merecían la vida y qué niños merecían la muerte. Ella pensó en el hecho de que la decisión de Magaet se había basado no en la salud del niño ni en su fuerza o perspectivas, sino solamente en el color de su piel, evidencia de una traición que Magaet misma había engendrado, pero que ahora quería aliviar. Tomó una decisión que era a la vez misericordia y venganza. Ella salió de la casa de campo y caminó profundamente en el territorio de la plantación, más allá de los edificios de trabajo, en el área donde vivían las familias esclavizadas. Las cabañas aquí estaban dispuestas en filas toscas, cada una albergando a varias familias en cuartos apretados. Se acercó a una cabaña al final, más pequeña que las otras, donde una mujer vivía sola. Dine tenía 53 años, anciana según los estándares de la plantación.
Ella había trabajado en los campos de tabaco hasta que sus manos se volvieron demasiado deformes por la artritis. Y ahora ella existía en un extraño limbo, demasiado vieja para trabajar, demasiado saludable para ser desestimada, como completamente inútil. Ella remendaba ropa, preparaba hierbas para los enfermos, cuidaba a los niños cuando sus padres trabajaban. Ella había sobrevivido a 2 maridos y 4 niños. Su supervivencia un misterio incluso para sí misma. Esther llamó suavemente. Dinina abrió la puerta casi de inmediato como si hubiera estado esperando a alguien. «Tienes algo que necesita esconderse», dijo Dinina. No una pregunta. Sus ojos se movieron hacia el fardo en los brazos de Esther, el tercer hijo de la señorita Margarita. Bueno, diferente de los otros. La expresión de Dinina no cambió. Ella había visto demasiado en 5 décadas para sorprenderse por algo. ¿De qué manera diferente? Dake muestra la sangre de su padre. La señorita Magaet no lo quiere. Dice que es débil. Dice que no sobrevivirá. Pero él sobrevivirá. ¿Verdad? Dina miró a este con ojos que parecían ver a través de toda apariencia. Si alguien se preocupa por él como el Papa, esa es la razón por la que estoy aquí. Dean estuvo tranquilo durante un momento largo, considerando lo que me estabas pidiendo. Dilo claro, críalo, manténlo escondido. Dile a la gente que es tu nieto si alguien pregunta. Tú eres tan viejo, nadie cuestiona tu negocio ya. Y cuando Maestro Tomás vea a un nuevo niño en los cuartos, Maestro Tomás, no vengas aquí abajo. Ninguno de ellos lo hace, a menos que haya problemas. Siempre y cuando el trabajo se realice, a él no le importa quién viva en qué cabaña. Esto era en gran parte cierto. La esclavitud funcionaba con un grado de autonomía nacido de la ignorancia voluntaria por parte de Thomas. Prefería tratar con unos pocos supervisores de confianza, en lugar de involucrarse en la vida diaria de las personas que poseía. Los niños aparecían y desaparecían con tal frecuencia, a través del nacimiento, la muerte, la venta o la escapada, que llevar un seguimiento de las vidas individuales parecía inútil para él. «¿Sabes lo que estás pidiendo?», dijo Dina en voz baja. «Criar al hijo de un hombre blanco en secreto, eso es peligroso. Lo sé. ¿Por qué no hacer lo que ella quiere? Hacer que desaparezca calladamente». La mandíbula de se tensó porque no mataré a un niño por el pecado de su madre. Dina miró al infante de nuevo, su rostro inescrutable. Finalmente, se inclinó y tomó el paquete de los brazos de El niño se cayó. Hizo un pequeño sonido, luego se acomodó contra el pecho de Dina como si perteneciera allí. «¿Cuál es su nombre?», Dina preguntó. Se dio cuenta de que Magaet nunca lo había nombrado. Había nacido y de inmediato había sido designado para no ser digno de incluso ese pequeño reconocimiento. «Samuel», dijo, eligiendo el primer nombre que le vino a la mente. «Llámalo Samuel». «Samuel», Dina repitió, probando el peso de eso. «Muy bien entonces. Samuel es. Yo ayudaré», dijo. «Traer comida cuando pueda. Ropa. Lo que necesite». «Esto va a acabar mal», dijo Dina. Pero había algo casi como satisfacción en su voz, como si disfrutara de la idea de un secreto tan peligroso, tan subversivo. «Você sabe eso, ¿verdad? Secretos como siempre acaban mal. Quizás, pero no esta noche». Se dirigió a la casa principal. Cuando el amanecer comenzó a romper, encontró a Magaet despierto, con los ojos huecos de agotamiento y miedo. «Ya está», dijo simplemente. Él no. Magaet no pudo terminar la frase. «No será encontrado. Nadie lo sabrá». Magaet cerró los ojos, alivió bañando su rostro. «Gracias. Me salvaron». No dijo nada. Ella no había salvado a Magaet. Ella simplemente había reubicado el problema. Había convertido el secreto de Magaet en un mecanismo de tic-tac que eventualmente detonaría. Pero también había salvado la vida de un niño. Y en el cálculo moral de la existencia de la plantación, quizás eso importaba más. Abajo,
Thomas se despertó con la noticia de que su tercer hijo había muerto durante la noche, como Dejan se había predicho. El cuerpo del niño sería enterrado en el cementerio de la familia, una pequeña tumba con ningún marcador. Esto no era inusual para los infantes que murieron en sus primeros días. Tales muertes eran lo suficientemente comunes como para que los elaborados monumentos parecieran un derroche, excepto que no había cuerpo para comprar. Tomás, en su duelo y alivio, no cuestionó esto. Yancy, cuando regresó para revisar a Magaet, aceptó la explicación de que el niño había sido llevado ya, una misericordia para ahorrarle a la madre más distrés. Un pequeño ataúd fue preparado y enterrado con la ceremonia apropiada, presenciado por los sirvientes de la casa, y bendecido por el ministro itinerante que servía a la comunidad de la plantación. Solo y Dina sabían que el ataúd contenía nada más que piedras pesadas. Justo cuando pensábamos que este secreto estaba a salvo enterrado, la vida en la plantación Fairmont continuó con una normalidad que parecía casi siniestra. Magaet se recuperó del parto con los dos hijos reconocidos, nombrado Tomás Junio y Jenny, creciendo saludable y fuerte. Pero en una cabaña en el borde del bosque, un tercer niño estaba aprendiendo a existir en los espacios entre la vista y el reconocimiento. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros. Presiona ese botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no te olvides de suscribirte para nunca perder historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. El primer año de Samuel pasó en un estado de invisibilidad precaria. Dina lo crió con una ternura sorprendente. Esta mujer que había sobrevivido a tantos hijos propios, lo mantuvo dentro de la cabaña durante el día, lo sacó solo en la temprana mañana o tarde noche cuando la mayoría de las personas estaban en otra parte. Cuando surgieron preguntas sobre la repentina presencia del bebé, Dinina contó una sencilla historia. Su hija, que había sido vendida 5 años antes a una plantación en Carolina del Norte, había muerto en el parto, y el amo allí había enviado al bebé de regreso a Dine, como un acto de inesperada misericordia. La historia era lo suficientemente creíble. Tales cosas ocurrían ocasionalmente, arreglos hechos entre plantaciones, cuando las circunstancias lo exigían. Thomas nunca cuestionó, porque Thomas nunca inquirió. Mientras que la presencia de Dine no alterara los patrones de trabajo, su situación personal era irrelevante para él. Visitó la cabaña de Dine regularmente, trayendo alimentos, telas para ropa, pequeñas necesidades. Ella vio a Samuel crecer. Vio cómo comenzó a sonreír, a agarrar objetos, a balbucear los sonidos sin sentido que eventualmente se convirtieron en palabras, y vio cómo su piel se oscurecía ligeramente a medida que envejecía, confirmando lo que había sido evidente desde el nacimiento. Este bebé llevaba evidencia visible de ascendencia mixta que solo se volvería más obvio con el tiempo. En la casa principal, Thomas Hatta y Enrique prosperó bajo la atención mimosa de Magaet y la satisfacción de su padre. Tomás contrató a una enfermera para los niños, luego a una niñera a medida que crecían. Encargó un retrato de los mellizos en su primer cumpleaños, los dos niños sentados en vestidos blancos iguales, sus pálidos rostros y cabello claro capturados al óleo por un artista itinerante de Richmond. El retrato colgaba en el salón principal, una declaración de linaje y legitimidad. Magaet miraba ese retrato todos los días, y todos los días pensaba en la tercera cara que debería haber estado allí, pero no estaba. Su relación con había cambiado. Donde antes había habido una dependencia casual de una amante hacia una sirvienta favorita, ahora había algo más complejo, una conspiración compartida, una vulnerabilidad mutua. Magaet no podía mirar a los ojos de ya, y por su parte, servía con una eficiencia que rozaba la frialdad, como si mantener la distancia emocional era la única manera en que podía continuar desempeñando el papel que se esperaba de ella. Tomás no se dio cuenta de nada. Él estaba ocupado con las demandas interminables de la administración de la plantación, las negociaciones con los comerciantes, un breve período en la Cámara de Burgueses de Virginia que lo llevó a Richmond durante semanas a la vez. Sus hijos estaban sanos, su esposa se había recuperado,
Su cosecha de tabaco era prometedora. La vida era, según su evaluación, exactamente como debía ser. Pero en los cuartos entre la comunidad esclavizada, el conocimiento de la verdadera parentela de Samuel se extendió de la manera en que siempre se extendía ese tipo de conocimiento, a través de conversaciones susurradas, observaciones cuidadosas, el tipo de información que existía por debajo de la conciencia del amo, pero que era entendida por todos los demás. La gente notó que Samuel tenía la protección fiera de Esther, a pesar de no ser su hijo. Notaron que Dinah recibía raciones de comida mejores de lo que su estatus habitual permitía. Notaron que los hijos del amo Thomas y el supuesto nieto de Dinah compartían ciertas características inconfundibles. La forma de sus ojos, la manera en que crecía su cabello, una curva particular en su línea de mandíbula, que se volvía más evidente a medida que crecían. La mayoría de los trabajadores esclavizados en Fairmont guardaron este conocimiento para sí, entendiendo que la exposición no beneficiaría a nadie y probablemente resultaría en consecuencias horribles para todos los involucrados. Pero unos pocos vieron una oportunidad en la información. Entre ellos estaba un hombre llamado Jacob, que trabajaba como uno de los capataces de campo de Thomas. Jacob ocupaba una posición complicada en la jerarquía de la plantación. Era esclavo él mismo, pero se le había dado autoridad sobre otros esclavos, una situación que requería una constante navegación de lealtad y supervivencia. Jacob tenía ambiciones. Quería ser notado, ser considerado indispensable, quizás incluso comprar su libertad eventualmente si podía acumular suficientes favores. Jacob comenzó a observar. Observó las visitas de Esther a la cabaña de Dinah. Notó cómo ciertas mujeres eran protectoras del niño, cómo se colocaron para bloquear la vista cuando Tomás o sus capataces blancos se acercaban a esa sección de los cuartos. Anotó las características del niño, hizo las matemáticas de las fechas y nacimientos, y Jacob esperó el momento adecuado para utilizar esta información. Ese momento llegó en la primavera de 1844, cuando Samuel tenía 2 años, y el parecido entre él y los mellizos Fairmont se estaba volviendo imposible de ignorar. Jacob se acercó a Tomás una mañana mientras el amo inspeccionaba una sección de tabaco recién plantado. «Maestre Fairmont, sí, ¿puedo tener una palabra?» «Algo que debería saber, sí, concerniente a la familia». Thomas miró hacia arriba desde las plántulas, ligeramente molesto por la interrupción. «¿Qué es, Jacob?» «Hazlo rápido. Es un asunto delicado, sí. Concierne a la señorita Magaet de una manera, y a los niños». Esto captó la atención de Thomas. Se enderezó, su expresión endureciéndose. «Explícame». Jacob dudó, mostrando reluctancia. «Hay un niño en los cuartos, sí. Anciano que me dice que es el nieto de Carolina del Norte. Pero sí, eso no es la verdad». «¿Qué estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo, sí, que tú mismo mires al niño. Compáralo con tus propios hijos. Observa qué ves». El rostro de Tomás se quedó muy quieto. «Estás haciendo una seria insinuación, Jacob». «Sí, sí, lo sé, pero pensé que debías saber antes de que otros comiencen a hablar». Tomás no era un hombre estúpido. Él podría agregar fechas y circunstancias, así como cualquier otra persona. Pensó sobre el embarazo de Magaet, sobre el tercer hijo que supuestamente había muerto, sobre la cantidad inusual de tiempo que su esposa había pasado con éste. Pensó sobre William, el carpintero de piel clara que había sido vendido repentinamente hace un año, enviado a una plantación en Georgia. En ese momento, Thomas había justificado la venta como un buen negocio. Las habilidades de carpintería de William habían commandado un alto precio, pero ahora se preguntaba si había habido otra razón, algún instinto que no había reconocido completamente. «Llévame a este niño», dijo Thomas, su voz peligrosamente callada. Jacob llevó a Thomas a la cabaña de Dine. Era media mañana, un momento en que la mayoría de las personas estaban trabajando, pero Dine era lo suficientemente anciana como para ser excusa del trabajo en el campo. Estaba sentada afuera de su cabaña, y en el suelo junto a ella, jugando con un juguete de madera tallada, estaba Samuel. Uno se refiere a un año como un año, no como un número. Sin embargo, se mantiene como un año en el texto traducido.
Thomas se detuvo a 10 pies de distancia, mirando. El niño miró hacia arriba, encontró su mirada con ojos que eran indudablemente suyos. La forma de la cara, la postura de los hombros, incluso la manera en que el niño inclinó la cabeza, todo era familiar. Thomas se vio a sí mismo en este niño, vio a sus propios hijos, vio a su padre. El parecido no era sutil. ¿De dónde vino este niño?, preguntó Thomas, su voz temblando ligeramente. Dinina se levantó lentamente, sus articulaciones artríticas protestando. Mi nieto, sí, el hijo de mi hija de Carolina del Norte. Tu hija ha muerto hace 8 años. Dinina. Sé porque se lo vendí a la plantación de los Cath en 96 y ellos reportaron su muerte por fiebre en 97. Así que, te preguntaré de nuevo, ¿dónde vino este niño? Dinina no dijo nada, su rostro cuidadosamente en blanco. Thomas miró a Samuel de nuevo, el niño que tenía su rostro. Pensó en la noche que Magaet dio a luz, sobre el tercer hijo, que supuestamente había sido demasiado débil para sobrevivir. Pensó en el cuidado de Esté por su esposa, sobre una posibilidad tan horrorizante que nunca se había permitido considerarla. ¿Cuántos años tiene este niño?, Thomas exigió. 2 años, sí. Nacido alrededor de la primavera de 1802. Sí, sí. Tomás sintió algo crujir dentro de él. Un fundamento de certeza que había sostenido su total comprensión de su vida. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa principal, su paso becoming más rápido hasta que casi corría. Magaed estaba en la habitación de la mañana, bordando mientras los gemelos jugaban cerca con sus soldaditos de madera. Ella miró hacia arriba cuando Tomás irrumpió, su rostro enrojecido con edad. «Saque a los niños», dijo Tomás, su voz alarmantemente controlada. Ahora, la niñera, sintiendo desastre, rápidamente reunió a los muchachos y huyó. Magaet se levantó, su bordado cayendo olvidado al suelo. «Tomás, ¿qué? Cuéntame sobre el tercer niño». Tomás interrumpió. «El que murió». Magaet's cara se puso blanca. «¿Qué quieres decir? Él era débil. No sobrevivió. No me mientas». El grito de Thomas hizo que Magaet se estremeciera. «Lo he visto en las citas. Un niño de 2 años que tiene mi cara». Las piernas de Magaet cedieron. Se derrumbó hacia atrás en la silla, sus manos temblando. «No es posible», susurró. Ella dijo que ella prometió que él se fue. «¿Se fue dónde, Magaet? ¿Se fue cómo?» Thomas agarró los hombros de su esposa, obligándola a mirarlo. «¿Qué hiciste? ¿Qué secreto has estado guardando?» Toda la historia salió en pedazos rotos. La soledad de verano de Magaet mientras Thomas estaba en Williamsburg. El carpintero William, que había sido amable con ella, que había escuchado cuando ella habló, que la había hecho sentir menos sola. La relación que había desarrollado en el peligroso espacio de la ausencia de su esposo. El embarazo que podría haber sido de Thomas o podría haber sido de William. El nacimiento de 3 hijos, uno de los cuales era demasiado oscuro para reconocer. Estaba aterrada. Magaet sollozó. No sabía qué hacer. Pensé que si alguien lo veía, sabrían y destruiría todo. Me echarías. Mi familia me repudiaría. Perdería a mis hijos. Así que, lo diste. La voz de Thomas era hielo. Le diste mi hijo Magaet. Lo que sea que él es mío. Mío. Esto era lo que Magaet no había entendido en el pánico. Ella había visto al niño como evidencia de su traición, algo que debía ser ocultado o eliminado. Pero Thomas lo veía como propiedad, como linaje, como suyo sin importar las circunstancias de la concepción. En la lógica retorcida de la sociedad de la plantación, el niño era de Thomas porque todo en la plantación era de Thomas. La tierra, el tabaco, las personas, los niños. La infidelidad de Magaet era una traición ciertamente, pero no cambiaba la estructura fundamental de propiedad que gobernaba el mundo de Thomas. ¿Dónde está es? Thomas exigió. Este fue convocada a la habitación de la mañana. Ella vino lentamente, sabiendo lo que la esperaba. Thomas se mantuvo junto a la chimenea, su puño cerrado alrededor del marco de la chimenea, tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Magaet se desplomó en la silla, ya no llorando.
Su rostro estaba en blanco por la conmoción. «Tú te llevaste al niño», dijo Tomás. «Debes disposing de él, pero tú se lo llevaste a Dina en su lugar. ¿Por qué?» Este mantuvo su mirada firme. «La señorita Magaet me pidió que lo escondiera, así que lo escondí. Ella te pidió que lo mataras. Ella me pidió que lo escondiera». Este repitió. «Hice lo que se me pidió. No juegues juegos de palabras conmigo. Tú sabías lo que ella quería». Dice yo, «Sí. Soy solo un esclavo. No estoy seguro de que comprenda los puntos finos de lo que la gente blanca quiere decir cuando me pide que haga desaparecer sus problemas». La insolencia en el tono era sutil pero inconfundible. Thomas sintió una ira repentina que lo recorrió. El tipo de ira que podría llevar a la violencia. Pero debajo de la ira había algo más. Conciencia de que Esther tenía poder en esta situación. Conocimiento que podría destruir la reputación de su familia si se propagaba. «Me has puesto en una posición imposible», dijo Thomas finalmente. «Ese niño no puede quedarse aquí. Su presencia es un constante recordatorio de la traición de mi esposa, y su parecido con mis hijos legítimos causará especulaciones interminables. Entonces, véndelo», dijo Este con frialdad. «Véndelo, como venderías a cualquier otro que se convierta en incómodo». Magaet emitió un sonido de protesta, pero Thomas la ignoró. «Tiene 2 años», dijo Thomas. «Demasiado joven para vender con ganancia significativa, y cualquier comprador haría preguntas sobre su parentesco. Las preguntas que no puedo permitir que se hagan. Así que, ¿qué harás?», Este preguntó. Thomas la miró durante un largo momento. «Eso depende de si puedes mantener la boca cerrada. Este secreto se queda aquí entre los 4 de nosotros. Yo, Magaet, tú y Dina. El niño sigue viviendo en la quinta como nieto de Dinina. Nadie habla de su parentesco real nunca. Si esta información sale de esta habitación, si hay siquiera un susurro que llega más allá de esta plantación, te consideraré personalmente responsable. ¿Entiendes?» «Sí. Podría hacerte azotar por esto», dijo Thomas en voz baja. «Por ocultar información, por desobedecer órdenes, por tu insolencia de hoy. Dame una razón por la que no debiera, porque entonces tendrías que explicar por qué», respondió Este. «Y esa es una conversación que no quieres tener». Se miraron entre sí, amo y esclavo, atrapados en una red de compromiso mutuo que invirtió todas las dinámicas de poder habituales. «Salir», dijo Thomas finalmente, «y envía a Dinina conmigo. Necesitamos establecer algunas reglas». Dinina vino a la casa principal, caminando lentamente, su rostro resignado. Ella sabía que este día llegaría eventualmente. Secretos tan grandes nunca permanecen enterrados para siempre. Thomas la recibió en su estudio, una habitación llena de estantes y libros de leyes, el corazón administrativo de la plantación. «El niño se queda con usted», dijo Tomás sin preámbulo, «pero habrá condiciones. Él no se acerca a la casa principal. Él no juega con mis hijos. Él no asiste a lecciones. No come en ninguna mesa donde pueda ser visto por visitantes. En lo que respecta a cualquier persona de fuera de esta plantación, él es su nieto de Carolina del Norte. Nada más. ¿Es eso claro?» «Sí, sí. Usted recibirá raciones extra para cuidar de él. Pero entienda esto bien. Si se convierte en un problema, si su presencia causa cualquier dificultad whatsoever, lo venderé tan lejos que nunca oirás su nombre de nuevo. Lo estoy permitiendo quedarse por consideraciones complicadas, pero mi paciencia tiene límites». «Entiendo, sí». «¿Tú entiendes?» Thomas se inclinó hacia adelante. «¿Entiendes que este niño representa la mayor vergüenza de mi vida? Que cada vez que lo veo, veo la traición de mi esposa, que él es un recordatorio vivo de mi fracaso para controlar mi propio hogar». Dina lo miró con sus ojos antiguos y sabios. «Entiendo que tú ves vergüenza, sí, pero ese niño no eligió sus circunstancias. Él es solo un muchacho. Él es un problema», Thomas corrigió. «Un problema que elijo no eliminar en contra de mi mejor juicio. No me hagas tomar esa decisión». Dinina asintió y se fue.
regresando a la cabaña donde Samuel esperaba, sin saber que su vida había sido objeto de debate y condonada de manera condicional. Las semanas que siguieron fueron tensas. Magaet se retiró a la cama de nuevo. Esta vez no con melancolía, sino con una especie de desesperada vergüenza que se manifestaba como enfermedad física. Ella vio al doctor Yancey, quien recetó tónicos y demás. Ella escribió cartas a su madre que nunca envió, tratando de explicar lo que había sucedido y por qué. Tomás se sumergió en el trabajo, pasando tanto tiempo fuera de la casa como fuera posible. Él viajaba a Richmond frecuentemente. Asistía a cada función social que proporcionaba una excusa para la ausencia. Él miró a sus hijos legítimos y trató de sentir el orgullo que había sentido antes, pero ahora sus caras le recordaban a otra cara, una que no debería existir, pero existía. Y en las cuadras, Samuel continuaba creciendo, sin ser consciente del caos que su existencia había causado, protegido por una anciana que había decidido que esta era la única lucha que no se rendiría. El arreglo que Tomás había impuesto podría haber funcionado si la vida en la plantación existiera en aislamiento, pero ninguna plantación estaba verdaderamente aislada, y los secretos tenían una forma de extenderse como la plaga del tabaco, invisible hasta que el daño ya estaba hecho. El problema comenzó con visitantes. La plantación Fairmont, al igual que la mayoría de las propiedades de su tamaño, regularmente entretenía a invitados, asociados comerciales, miembros de la familia, vecinos de otras plantaciones. Estas visitas eran esenciales para mantener la posición social y las relaciones comerciales. 100 visitantes podrían descubrir el secreto, y 25 podrían hablar, pero solo 5 necesitaban saber para que el secreto se extendiera. Uno de esos visitantes era el hermano de Tomás, que vino a visitar con su esposa e hijos, y otro era el obispo, que vino a bendecir la nueva capilla de la plantación. La presencia de estos visitantes puso a Tomás en una situación difícil, ya que tenía que encontrar una forma de mantener el secreto sin levantar sospechas. 30 días después de la visita del obispo, la noticia del secreto comenzó a correr como un río desbordado, y nada podría detenerla. Y estos visitantes, particularmente las mujeres, querían ver a los niños. Thomas Jr. y Jenny, ahora 4 años old, fueron exhibidos con el tipo de orgullo casual que venía naturalmente a padres orgullosos. Ellos estaban vestidos en versiones en miniatura de ropa de caballero, enseñados a inclinarse y saludar a los visitantes con formalidad apropiada. Magaet, cuando ella estaba lo suficientemente bien como para recibir visitantes, mostraría sus logros, cómo Jenny podía recitar pasajes de la Biblia, cómo Thomas J. podía identificar letras y escribir su nombre. Y inevitablemente, durante estas visitas, alguien caminaría a través de los terrenos de la plantación. Ellos verían las cuadras, observarían los cobertizos, y a veces verían a Samuel. El primer incidente ocurrió en el otoño de 1805, cuando la hermana mayor de Magaet, Charlotte, visitó desde Williamsburg con su esposo. Carlota había tenido 3 hijas, y siempre se había sentido ligeramente superior a Margarita, cuya lucha para producir herederos había sido el tema de los chismes familiares. Ahora, al ver a los saludables gemelos, la superioridad de Carlota se sintió amenazada y buscó cualquier cosa que pudiera restaurar su sentido de ventaja. En el segundo día de su visita, Carlota dio un paseo matutino por los terrenos de la plantación. Era algo que hacían las mujeres adineradas: inspeccionar los cuartos con el pretexto de preocuparse por el bienestar de los trabajadores, aunque en realidad era solo otra forma de demostrar dominio. Carlota caminó por las filas de cabañas, notando su condición con ojos críticos, hasta que llegó a la cabaña de Dina al extremo final. Samuel estaba afuera, ahora 3 y medio años, jugando con un pequeño caballo tallado que Dina había hecho para él. Miró hacia arriba cuando Carlota se acercó, su rostro curioso y sin miedo. Carlota se detuvo, mirando al niño. Vio el rostro de Tomás en miniatura. Vio los rasgos familiares que compartía con Margarita. El niño era más joven de lo que debería ser, ciertamente, pero la semejanza era innegable. ¿De quién es este niño?,
Charlotte exigió. Dina emergió de la cabina, moviéndose para colocarse entre Charlotte y Samuel. Mi nieto, señora, de Carolina del Norte. ¿Tu nieto? Charlotte repitió escépticamente. Qué conveniente. Dime cuándo exactamente llegó este nieto. 3 años atrás, mamá. La mente de Charlotte ya estaba trabajando con fechas y posibilidades. 3 años atrás era 1802, el mismo año en que Magaet había dado a luz. Ella recordaba las cartas que Magaet había enviado, anunciando a los gemelos. Pero había habido algo extraño en aquellas cartas. Un tono extraño que Charlotte no había podido identificar en ese momento. Llévame a mi hermana, Charlotte dijo abruptamente. Ahora la confrontación en la sala de estar de Magaet era brutal. Charlotte despidió a los sirvientes y cerró la puerta. Luego se volvió hacia Magae con una expresión de triunfo y asco mezclados. Hay un niño en la casa que se parece exactamente a Thomas, Charlotte dijo, nacido el mismo año que vosotros, 2 gemelos. ¿Quieres explicarme eso? La cara de Magaet se quedó en blanco. La expresión de alguien que había estado esperando una catástrofe durante tanto tiempo que su llegada casi parecía un alivio. No sé de qué estás hablando. No me mientas, Magaet. Soy tu hermana. Puedo ver lo que has hecho, lo que he hecho. La voz de Magaet se puso a la defensiva. ¿Y qué hay de lo que Thomas ha hecho? Todos estos hombres con sus mujeres produciendo niños en todas sus plantaciones y nadie dice una palabra. Pero tú, eres una mujer blanca. Charlotte silbó. No es lo mismo. Tú sabes que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque se supone que fingimos que nuestros maridos son fieles mientras engañan a las mujeres que poseen. Porque se supone que sonreímos e ignoramos a los niños que se parecen a nuestros maridos corriendo por los cuartos. Ese niño no se parece a Tomás, dijo Carlota en voz baja. Se parece a tus hijos. Es demasiado claro para ser solo hijo de un esclavo. María, ¿qué hiciste? La historia completa no salió a la luz. No entonces. María se aferró a algún resto de dignidad, negándose a confesar todo. Pero Carlota era lo bastante inteligente como para unir las piezas básicas de la verdad. María había sido infiel. Había producido un hijo de raza mixta y lo había escondido en los cuartos en lugar de enfrentar las consecuencias. ¿Lo sabe la madre?, preguntó Carlota. No, nadie lo sabe. Solo Tomás y los sirvientes. Esto nos destruirá a todos si se descubre. Destruirá a todos nosotros. El escándalo que conozco, susurró Margarita. ¿Por qué crees que he vivido en 2 de los 3 años? Carlota se levantó, paseando por la habitación con agitación. Había venido a la casa de su hermana, esperando una visita agradable. Quizás algún suave consuelo sobre las dificultades pasadas de Margarita. En lugar de eso, había descubierto un escándalo que amenazaba la reputación entera de la familia. Ese niño no puede quedarse aquí, dijo Carlota finalmente. Él es una prueba visible de su traición. Tomás lo quiere aquí. Él considera a Samuel como su hijo, legalmente su propiedad. Samuel. La voz de Carlota era aguda. Tú lo nombraste. Yo no. Esther lo hizo. La mujer que ayudó. Carlota poseía esta información. Su expresión es calculadora. Entonces hay una solución sencilla. El niño debe desaparecer adecuadamente esta vez. Él es lo suficientemente joven como para que pueda ser arreglado calladamente. Un accidente, una enfermedad. Estas cosas pasan todo el tiempo con niños esclavos. Magaet sintió algo evolucionar en él. Un instinto maternal que los años de separación no habían matado entirely. No, no lo haré. No puedo. No tienes una elección. A menos que desees que toda tu familia sea destruida. A menos que desees que tus hijos crezcan con todos, sabiendo que su madre es una adúltera que produjo un hijo ilegítimo. ¿Es eso lo que deseas? La conversación continuó durante horas, pero la conclusión era inevitable. Carlota estaba en lo correcto. La continuación de la existencia de Samuel era una amenaza, y Margarita, agotada por años de miedo y culpa, no pudo encontrar la fuerza para luchar más. Cuando Tomás regresó esa tarde,
Encontró a su esposa y cuñada esperándolo en su estudio, una fuente unida de determinación sombría. Necesitamos discutir sobre el niño, dijo Carlota, el que está en los cuartos. La expresión de Tomás se oscureció. Eso no es tu preocupación, Carlota. Es cuando afecta la reputación de mi familia. Magaed me ha dicho todo, y estamos de acuerdo. El niño debe irse. Ya he tomado mi decisión sobre esto, dijo Tomás fríamente. Se queda en condiciones no controladas, pero se queda. ¿Por qué? Exigió Charlotte. Por algún sentido equivocado de paternidad. ¿Es evidencia de la infidelidad de tu esposa? Cada día que permanece aquí es una humillación para ti. Tomás miró a Magaed, quien no pudo mirarle a los ojos. ¿Es esto lo que quieres? ¡Que tu hijo sea removido! Él no es mi hijo, dijo Magaed, pero su voz se rompió en las palabras. No realmente. No puede ser. Pero lo es, dijo Tomás en silencio. Ese es el problema, ¿no es así? Es mío ya sea que lo quiera o no. Y no mato lo que es mío. Entonces véndelo, presionó Charlotte lejos, a alguien que nunca lo conectará a esta familia. Él tiene 3 años. ¿Quién compra a un niño de 3 años? Muchas plantaciones necesitan jóvenes trabajadores. O hay familias en la ciudad que toman a niños como sirvientes del hogar. Puede hacerse calladamente por el precio correcto. Tomás se mantuvo en silencio durante un largo momento, luchando con impulsos contradictorios. La parte práctica de él reconoció que Carlota tenía razón. La presencia de Samuel era peligrosa. Pero otra parte, la parte que contaba los rendimientos del tabaco y rastreaba las líneas de sangre y pensaba en términos de propiedad y legado, no podía aceptar del todo la idea de deshacerse de su propio hijo, sin importar las circunstancias. Lo consideraré, dijo Tomás finalmente, pero no ahora. El niño se queda hasta que yo decida lo contrario. Carlota se fue 2 días después, decepcionada pero no derrotada. Había plantado la semilla, y ella sabía que Tomás era un hombre práctico. Eventualmente, la practicidad ganaría. Pero Carlota hizo un error crítico antes de que ella se fuera. Ella mencionó la situación a su esposo, jurándole secrecidad. Y su esposo, después de varias copas de pot en un club de caballeros en Williamsburg, mencionó el asunto a un asociado comercial. Y ese asociado mencionó el asunto a su esposa. Y así el secreto comenzó su inevitable propagación, filtrándose en fragmentos y susurros, distorsionándose a medida que pasaba de boca en boca. Para la primavera de 1806, rumores habían alcanzado varias de las plantaciones vecinas. Los detalles estaban confusos. Algunos dijeron que Tomás había engendrado un hijo con una mujer esclava. Otros afirmaron que Margarita había tomado un amante. Otros aún insistieron en que todo el asunto era una mentira difundida por competidores celosos. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Algo estaba mal en la plantación Fairmont. Algún escándalo, relacionado con niños y parentesco oculto. Thomas comenzó a notar el cambio en la forma en que la gente lo trataba. Las conversaciones se detendrían cuando él entraba en una habitación. Los asociados comerciales eran ligeramente más fríos en sus tratos. Las invitaciones a eventos sociales se volvieron menos frecuentes. Nada en absoluto, nada que él pudiera confrontar directamente, pero un cambio definitivo en la temperatura social. Él sabía lo que significaba. El secreto estaba fuera, extendiéndose como fuego, destrozando su reputación con cada retelling. En junio de 1806, Thomas tomó su decisión. Llamó a Dinina a su estudio y le dijo que preparara a Samuel para un viaje. El niño sería llevado a Richmond y colocado con una familia que necesitaba un criado. Estaría bien tratado, insistió Thomas, pero ya no podía permanecer en Fairmont. Dinina recibió esta noticia con el tipo de quietud que viene de haber sobrevivido a demasiado para mostrar desesperación abiertamente. ¿Cuándo? Sí, 3 días. Ya he hecho los arreglos. Dinina regresó a la cabaña y miró a Samuel, que estaba jugando con sus caballos de madera, actuando alguna historia elaborada que solo él entendía. Tenía 4 años ahora, brillante y curioso con la inteligencia de su padre y la determinación de su madre.
aunque nunca conocería a ninguno de los dos como padres. Lo había criado durante 4 años. Este niño que no era él, pero se había convertido en él a través de la alquimia de la vida diaria. Ella le había enseñado a caminar, a hablar, a reconocer plantas y pájaros. Ella le había contado historias por la noche. Lo había abrazado durante pesadillas. Lo había amado de la manera en que uno ama a un niño que representa algo más que solo ellos mismos. Y ahora él sería llevado lejos, vendido a extraños, enviado a una vida de la que ella no podía protegerlo. Dina tomó una decisión que era tanto desesperada como calculada. Esa noche, después de que Samuel se durmió, ella salió de la cabaña y caminó hacia los cuartos de Esther. Esther estaba despierta cuando Dina llegó como si hubiera estado esperando esta visita. Se sentaron afuera en la oscuridad, hablando en susurros que no podrían llegar a las cabañas vecinas. El amo está vendiendo a Samuel, dijo Dina, dentro de 3 días, llevándolo a Richmond. La expresión de Esther no cambió, pero sus manos se cerraron en puños. Temía que esto fuera a suceder. No puedo permitir que suceda, dijo Dina en voz baja. No lo permitiré. He perdido a demasiados niños en mi vida. No perderé a otro. ¿Qué planeas hacer? Me lo llevaré. ¿Huir? La palabra colgó entre ellos, pesada con consecuencias. Huir era la transgresión últimate, el acto que podría resultar en un castigo brutal o la muerte. Pero también era la única forma de resistencia disponible, la única manera de desafiar verdaderamente al sistema que los poseía. Morirás si te atrapan, dijo Esther con franqueza. Oh, usted sabe lo que les hacen a los extraviados. Yo sé, pero también sé lo que les hacen a los niños en esas casas de la ciudad. He oído las historias. Samuel no sobrevivirá. Es mejor intentarlo y fracasar que simplemente entregárselo. Tú, vieja divina, no llegarás a 50 millas. Tus articulaciones apenas pueden soportar caminar alrededor de la plantación. Entonces llegaré a 20 millas o 10 o 5, donde quiera que pueda llegar antes de que me capturen. Este miró a ella. Durante un largo momento, viendo la determinación absoluta en el rostro de la vieja mujer. Necesitas ayuda. Necesito información, rutas, casas seguras. Tú conoces a personas, tú escuchas cosas. Dime cómo hacer esto. Over los próximos 2 días, reunió toda la información que pudo. Había redes, rutas susurradas, lugares donde los fugitivos podían esconderse o encontrar asistencia. Las redes eran frágiles y peligrosas, tan propensas a llevar a la captura como a la libertad. Pero existían. Se enteró de una familia negra que vivía 30 millas al norte, cerca de la frontera con Maryland, que a veces proporcionaba refugio. Se enteró de iglesias donde ministros simpatizantes podrían ofrecer comida. Ella se enteró de lugares para evitar áreas donde se sabía que los cazadores de esclavos patrullaban. Ella pasó esta información a Samuel, en fragmentos. Conversaciones cuidadosas en momentos cuando no serían sobreescuchados. Ellos hicieron planes con la minuciosidad de generales planeando una campaña, sabiendo que cada detalle podría significar la diferencia entre la huida y la captura. En la tercera noche, la noche antes de que Samuel fuera programado para ser llevado a Richmond, Dinina se preparó para irse. Empacó lo poco que podía llevar, algo de comida, una manta, un cuchillo. Despertó a Samuel y lo vistió con su ropa más abrigada, aunque él estaba confundido y somnoliento. ¿A dónde vamos, abuela?, preguntó, utilizando el título que se había vuelto natural para él. De aventura, dijo Dina, manteniendo la voz ligera a pesar del miedo que corría por su interior. Vamos a ver nuevos lugares. ¿Volveremos? Quizás, dijo Dina, la mentira necesaria. Quizás, algún día. Salieron de la cabaña justo después de la medianoche, cuando la mayoría de las personas estaban profundamente dormidas. La plantación estaba oscura, excepto por unas pocas luces dispersas en la casa principal. Dina tomó la mano de Samuel y se movió tan rápido como su cuerpo anciano lo permitía, dirigiéndose no hacia el camino, sino hacia los bosques que bordeaban el lado este de la propiedad.
Habían avanzado quizás medio milla cuando Samuel tropezó y cayó, gritando de dolor. Dina lo ayudó a levantarse. Descubrió que se había torcido el tobillo en una roca. Podía caminar pero lentamente. Y ahora comenzaba a llorar en serio, la aventura volviéndose aterradora. «Shh, bebé», susurró Dina urgentemente. «Tenemos que estar callados. Es parte del juego». Pero el retraso les había costado un tiempo precioso, y la lesión de Samuel significaba que se estaban moviendo más lentamente de lo planeado. Cuando el amanecer comenzó a romper, habían cubierto menos de 3 millas. Dine sabía que no era suficiente. La alarma sería levantada pronto y se enviarían perros para seguirlos. Encontró un grueso grupo de árboles y metió a Samuel en él, escondiéndolos a ambos bajo la manta y las ramas bajas. Samuel se había vuelto a dormir, exhausto por la caminata nocturna. Dine lo abrazaba y rezaba a un Dios al que no estaba segura de que escuchara a personas como él. De regreso a la plantación, la alarma fue efectivamente levantada. Thomas descubrió la ausencia de Dine cuando fue a buscar a Samuel para el viaje a Richmond. La cabaña vacía contó su propia historia. La edad de Thomas era inmediata y volcánica. Él llamó a su capataz, a los perros, a una partida de caza para que se reuniera de inmediato. «Buscadlos», Thomas ordenó. «Quiero que esa mujer sea traída de vuelta». «¿Y el niño vivo?» «Sí», el capataz preguntó. Thomas titubeó, su rostro contraído con emociones encontradas. «El niño?» «Sí, ileso». «La mujer?» «Usad vuestro juicio». La partida de caza salió con perros antes de que el sol estuviera completamente arriba. Los perros de caza captaron el olor rápidamente, entrenados como lo estaban exactamente para este propósito. Siguieron la pista hacia el bosque, ladrando con emoción ante la fresca pista. Dinina escuchó a los perros y supo que era el final. Despertó a Samuel y trató de explicar, trató de prepararlo para lo que venía. Pero ¿cómo explicas captura y consecuencias a un niño de 4 años? «Necesito que seas valiente», Dinina le dijo, sosteniendo su rostro entre sus manos curtidas. «Cualquier cosa que suceda, recuerda que te quiero. Recuerda que vales más de lo que ellos dicen que eres. Tú me entiendes, Samuel. Vales todo». Samuel asintió, sin entender pero sintiendo la gravedad del momento. El partido de caza los encontró dentro de la hora. 6 hombres a caballo, 2 con rifles, los perros tirando de sus correas. Rodearon el cubil donde Dinina y Samuel se escondían, cortando cualquier posibilidad de futura huida. «¡Salgan!», llamó el capataz. «¡Se acabó, Dina!». «No lo hagas más difícil». Dinina salió lentamente, sujetando la mano de Samuel. El niño se apretó contra su pierna, aterrorizado por los perros y los hombres, y la hostilidad que emanaba del partido de caza. «Lleven al niño», la anciana ordenó a uno de los hombres. «No», dijo Dina, su voz más fuerte de lo que se sentía. «Se queda conmigo. Tú no puedes hacer demandas, anciana. Eres una fugitiva. Sabes lo que eso significa». Uno de los hombres se desmontó y se acercó hacia ellos. Dina intentó ponerse entre él y Samuel, pero el hombre era grande y fuerte. Agarró a Samuel, jalándolo lejos del agarre protector de Dina. Samuel gritó, alcanzando hacia atrás. «Abuela, abuela, está todo bien, bebé». Dina llamó a él, aunque su voz se rompió. «Está todo bien. Sé valiente». Le ataron las manos de Dina detrás de su espalda y la obligaron a caminar de regreso a la plantación. Los hombres a caballo que la rodeaban, los perros siguiéndola. Samuel fue llevado por uno de los asistentes todavía llorando por Dinina. La caminata de regreso tomó horas. Cuando llegaron a Fairmont, los pies de Dina sangraban y su cuerpo anciano estaba cerca del colapso. Pero ella mantuvo la cabeza alta, negándose a mostrar debilidad o miedo. Tomás estaba esperando frente a la casa principal. Tomó a Samuel de su lado, examinando al niño para asegurarse de que no estuviera dañado. Samuel había dejado de llorar, demasiado exhausto y asustado para hacer algo más que mirar con ojos anchos y choqueados. «Llévenlo al van», Tomás ordenó, indicando a Dina. «20 azotes».
Luego métanlo en la celda de almacenamiento por 3 días. Sin comida, solo agua. Dina había sabido que esto iba a suceder, pero la realidad de ello todavía golpeó como un golpe físico. 20 azotes a su edad podrían matarla. El responsable lo sabía, también, dudando brevemente. Sí, ella es vieja. Puede que no sobreviva a eso. Entonces, asegúrate de que lo haga, dijo Thomas fríamente. Quiero que viva lo suficiente como para entender las consecuencias de sus decisiones. Los arrastraron a Dinina hacia la orilla. Samuel, al ver esto, empezó a gritar de nuevo, luchando contra la presa de Thomas. «Abuela, no le hagas daño a la abuela». Thomas miró hacia abajo al niño, esta fuente de todos sus problemas, y sintió una mezcla complicada de afecto y resentimiento. Samuel es su hijo, sin duda, pero él también era un recordatorio de todo lo que Tomás quería olvidar. Este apareció en el umbral de la casa principal. Atraída por el alboroto, vio a Dina siendo llevada al van, vio a Samuel forcejeando en los brazos de Tomás y entendió que todo había salido mal. «Maestre Fairmont», este dijo calladamente, «déjeme tomar al niño. Está asustado». Tomás la miró. Esta mujer que había iniciado todo esto al elegir la misericordia sobre la obediencia. Usted sabía sobre esto, ¿no? Sobre el plan de Dinah para escapar. No, sí. No me mienta, Est. Usted ha estado ayudándola todo el tiempo. Le di la información, sí. Eso es todo. No sabía que ella realmente actuaría. Tomás también podría haber sido castigado. También. Podrían castigar a todos los involucrados en esta conspiración. Pero él estaba molesto. Tan molesto por esta situación y todas sus complicaciones. «Llévatelo», dijo Tomás, entregando a Samuel a Esther. «Manténlo en los cuarteles. Me encargaré de todo esto mañana». Esther se llevó a Samuel, quien se aferraba a ella desesperadamente. Lo llevó lejos del banco, lejos de los sonidos que estaban a punto de comenzar, cubriendo sus oídos y tratando de proporcionar el pequeño consuelo que podía. En el banco, Dina recibió 20 azotes entregados con la eficiencia fría del castigo de rutina. Ella gritó al principio, luego se quedó silenciosa, conservando la fuerza que le quedaba. Cuando terminó, la dejaron sangrando en el suelo del banco, demasiado dañada para moverse. Ella sobreviviría, apenas. Pero Dina nunca caminaría sin dolor de nuevo, y la infección de sus heridas la enfermaría durante meses. La mujer que había tratado de salvar a un niño a través de la huida pasaría el resto de su vida acortada, como una historia de advertencia sobre el precio de la resistencia. El intento de fuga había cambiado todo. Tomás no podía mantener la ficción de que Samuel pudiera permanecer en Fairmont bajo condiciones controladas. El niño se había vuelto demasiado visible, su presencia demasiado controvertida, su misma existencia una fuente de inestabilidad. Pero el escándalo también se había extendido demasiado lejos para el disimulo. Tomás no podía simplemente vender a Samuel a una familia en Richmond sin levantar preguntas sobre por qué este niño, que se parecía tanto a los gemelos de Fairmont, estaba siendo deshecho. Cualquier posible comprador se preguntaría, especularía, potencialmente propagaría más rumores. Tomás se encontró atrapado por la misma secrecía que había intentado mantener. No podía reconocer a Samuel como su hijo, sin confirmar la infidelidad de Margarita, pero no podía deshacerse de Samuel sin llamar la atención sobre el misterio. Cada opción llevaba a la exposición, a la vergüenza, a la destrucción de la reputación de su familia. Pasó semanas luchando con el problema, bebiendo más pesadamente, evitando tanto a Margarita como a Samuel, tratando de encontrar una solución que no existía. La respuesta, cuando llegó en forma de una carta de Charlotte. Su cuñada había estado haciendo investigaciones utilizando sus conexiones en Williamsburg y Richmond, buscando una forma de resolver la situación de manera silenciosa. Ella había encontrado, escribió, una familia misionera que viajaba a los territorios occidentales, buscando establecer una iglesia en el Valle de Ohio. Estaban buscando niños para llevar con ellos, huérfanos, niños no deseados.
Cualquier persona que necesitara un nuevo comienzo lejos de la civilización. No hacían preguntas sobre la paternidad. Charlotte escribió: solo se preocupan por proporcionar educación cristiana a niños necesitados. Esta podría ser la solución que has estado buscando. El niño estaría lo suficientemente lejos como para que nunca pudiera regresar para causar vergüenza. Y la familia es lo suficientemente respetable como para que podrías decir, si se te pregunta que hiciste un gesto caritativo al apoyar su misión. Tomás leyó la carta 3 veces considerando que Ohio estaba casi a 1000 millas de distancia, atravesando montañas y aunque territorios que estaban apenas asentados, un niño de 4 años enviado allí probablemente nunca regresaría. No habría posibilidad de complicaciones futuras, ninguna oportunidad de encuentros, ninguna pregunta incómoda. Samuel simplemente desaparecería en la inmensidad de la frontera occidental. Era, Tomás se dio cuenta, la solución perfecta. No completamente loco, no completamente abandono, pero una eliminación permanente, que podría ser calificada de caridad más que de crueldad. Él escribió de regreso a Carlota inmediatamente, aceptando la sugerencia. La familia misionera llegó a la plantación Fairmont a principios de septiembre de 1806. Reverendo Marcos Hayes y su esposa Isabel eran personas sencillas y honestas en sus 30s, impulsados por convicción religiosa para llevar el cristianismo a la frontera. Tenían 2 hijos propios y habían aceptado llevar a 3 huérfanos adicionales con ellos en su viaje al oeste. Samuel sería el cuarto. Thomas se reunió con ellos en su estudio, explicando la situación en los términos más favorables posibles. El niño es el nieto de uno de mis trabajadores, dijo Thomas. La mentira suave y practicada. Su madre murió en el parto, y su abuela se ha vuelto demasiado anciana para cuidar adecuadamente de él. Creo que se beneficiaría de la educación y las oportunidades que su misión podría proporcionar. El reverendo Hayes asintió con simpatía. Hemos encontrado muchas situaciones como esta. Niños sin familias adecuadas que necesitan orientación e instrucción cristiana. Estamos felices de incluirlo. Tiene un nombre, agregó Thomas, Samuel, pero está bienvenido a cambiarlo si lo considera apropiado. Mantendremos su nombre, dijo Elizabeth Hayes con suavidad. Cada niño debe conservar esa parte de su identidad. Thomas sintió un golpe inesperado de culpa por la amabilidad, pero lo apartó. Esta era la única solución práctica. Samuel tendría una vida mejor en Ohio de lo que podría tener en Fairmont, libre del estigma de su nacimiento, capaz de abrir su propio camino en una sociedad que no conocería su historia. Oh, así se decía Thomas. El día de la partida llegó rápidamente. Samuel fue recolectado desde la cabaña de este. Dinina todavía estaba demasiado débil para caminar, aún recuperándose en la cabaña del latigazo. Samuel no entendió qué estaba sucediendo, solo que estaba siendo llevado a Somewhere por extraños. Esté lo sostuvo por un momento largo antes de soltarlo, memorizando su rostro, sabiendo que probablemente nunca lo vería de nuevo. Sé bueno, le dijo. Escucha a estas personas. Aprende todo lo que te enseñen. Y recuerda, tú vales justo tanto como cualquier otra persona. No dejes que nadie te diga lo contrario. Samuel asintió, sin entender, pero sintiendo la finalidad del momento. Magaet observó desde la ventana del dormitorio, mientras el carruaje de la familia misionera se preparaba para partir. Samuel, sentado en la parte de atrás, entre paquetes de suministros y los otros niños huérfanos. Ella no le había dicho adiós. Ella no lo había visto en realidad desde la noche de su nacimiento, pero ella lo observaba ahora, su mano apretada contra el vidrio mientras la evidencia física de su traición era eliminada de su vida. Ella debería haber sentido alivio. En lugar de eso, ella sintió un vacío de dolor que no podía nombrar, por un niño que ella nunca se había permitido reclamar. La carreta se alejó, dirigiéndose hacia el oeste, hacia Richmond, y más allá hacia territorios que Magaet nunca había visto y nunca vería. Samuel miró hacia atrás una vez, confundido y asustado, antes de que los árboles se tragaran la vista. Y él se fue. Thomas estaba en su estudio, un vaso de whisky en su mano, y se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, lo práctico, lo único que tenía sentido.
En la cabaña, Dina supo que Samuel se había ido, y algo dentro de ella simplemente se rompió. Ella había sobrevivido a demasiado, soportado demasiado, luchado demasiado para salvar a este niño, solo para fallar al final. Ella dejó de hablar después de ese día, dejó de interactuar con el mundo de alguna manera significativa. Ella vivió otros 2 años, pero ella nunca estuvo verdaderamente presente. Su mente escapaba a algún lugar donde el dolor y la pérdida no podían seguir. Continuó su trabajo en la casa principal, sirviendo a la familia que había destruido tanto mientras fingía que todo era normal. Pero ella comenzó a mantener un diario, escribiendo la verdadera historia del nacimiento y desaparición de Samuel. Ella escondió el diario debajo de una tabla del piso en la cabaña, segura contra el olvido, prueba de que estos eventos habían sucedido en realidad. Algún día, ella escribió en una entrada, «Alguien querrá saber la verdad. Alguien preguntará qué pasó con el tercer hijo de Magaet Fairmont, y este diario estará aquí para responder». Los años que siguieron a la partida de Samuel fueron marcados por una lenta decadencia de todo lo que Thomas y Magaet habían intentado proteger. Su matrimonio, ya dañado, se deterioró en una fría coexistencia. Magaet se recuperó del dolor y la pérdida, pasando la mayor parte del tiempo en las habitaciones, evitando las ocasiones sociales, retirándose lentamente del mundo. Thomas se lanzó a los negocios de la plantación con intensidad obsesiva, como si las ganancias y la productividad suficientes pudieran compensar la infelicidad personal. Thomas, Jay y Jenny crecieron como jóvenes que sabían que algo estaba mal en su familia, pero no podían identificar exactamente qué. Sentían la miseria mutua de sus padres, los secretos no dichos que pendían en el aire de la casa principal. Ambos muchachos se fueron a educarse en Richmond tan pronto como fueron lo suficientemente mayores. Ansiosos por escapar de la atmósfera opresiva de la plantación Fairmont, la plantación en sí comenzó un declive gradual. Thomas tomó malas decisiones comerciales, invirtió en empresas que fracasaron, pidió prestado dinero que no podía devolver fácilmente. Para 1815, se vio obligado a vender partes de la tierra para satisfacer las deudas. Para 1820, la plantación era la mitad de su tamaño original, trabajada por una fracción de su población esclava anterior. Esther fue alimentada en 1823, no gracias a la generosidad de Thomas, sino gracias a las provisiones del testamento de su madre, que había estipulado que ciertos sirvientes favorecidos fueran alimentados después de 20 años de servicio. Esther tenía 47 años, gastada por décadas de servicio, pero viva y legalmente libre. Se mudó a Richmond, llevando su diario secreto con ella, y encontró trabajo como costurera. Margaret murió en 1827, a la edad de 42. El doctor lo llamó una enfermedad de desgaste, pero aquellos que la conocían entendían que simplemente se había rendido, agotada por años de culpa y aislamiento. Su muerte fue apenas notada fuera de la familia inmediata. Fue enterrada en el cementerio de la familia, no lejos de la tumba vacía que supuestamente contenía a su tercer hijo. Thomas sobrevivió a ella por 7 años, muriendo en 1834 a los 62 años. Su obituario en el periódico de Richmond fue breve, haciendo nota de su servicio en la Cámara de Burgueses de Virginia y de su administración de una plantación que una vez fue próspera. No hizo mención de escándalos, secretos o hijos escondidos. Su propiedad, disminuida y endeudada, se dividió entre Thomas Jay y Jenny, ninguno de los cuales quería mantener la propiedad. La vendieron en 1836 a un especulador de tierras que la dividió en pequeñas granjas. La casa de la plantación Fairmount todavía permanece hoy, aunque ha sido convertida en un museo y espacio para eventos. Los guías mencionan la historia de la familia durante el período colonial, el papel de la plantación en la producción de tabaco, la arquitectura de la casa principal. No mencionan el tercer hijo de Magaet, ni la conspiración que rodeó su nacimiento, ni las vidas destruidas para mantener un secreto, porque hace más de 100 años que el secreto permaneció enterrado. El diario de este salió a la luz en 1889, descubierto en un baúl de sus pertenencias después de que muriera la bisnieta. La familia, incierta de qué hacer con el contenido explosivo,
Consultó a un abogado que les aconsejó donarlo a la Sociedad Histórica de Virginia, con la estipulación de que no se hiciera público durante 50 años. El diario fue catalogado y almacenado, en gran parte olvidado en los archivos. No fue hasta 1952 que un estudiante de posgrado que investigaba la vida en las plantaciones se encontró con el diario de este y reconoció su importancia. La historia de los tripletes de Magaet Fairmont y del niño de piel oscura que estaba escondido y luego enviado lejos, finalmente fue revelada a los historiadores y investigadores. Se hicieron intentos para rastrear el destino de Samuel, para descubrir qué había pasado con el niño que fue enviado al oeste con la familia misionera Hayes. Los registros de las misiones de Ohio de ese período eran incompletos y mal mantenidos. La familia Hayes podía ser rastreada hasta el territorio de Ohio, donde establecieron una pequeña iglesia cerca de la actual Cincinnati. Pero después de 1810, los registros se vuelven inciertos. Los niños morían con frecuencia en la frontera debido a enfermedades, accidentes y las duras condiciones de la vida pionera. Hay una posibilidad tentadora, aunque nada puede ser confirmado. En el censo de 1850 de Ohio, hay un registro de un hombre llamado Samuel Hayes, de 48 años, enlistado como maestro de escuela en una pequeña ciudad de la frontera. La edad sería aproximadamente correcta, y el apellido sugiere que fue criado o adoptado por la familia Hayes, pero sin prueba definitiva, sin ninguna documentación que vincule a este Samuel Hayes con el niño nacido en la plantación Fairmont. Los historiadores solo pueden especular si era él, si sobrevivió a su infancia y construyó una vida en Ohio. Entonces el secreto más oscuro de Magaet tenía un final que nunca imaginó. El niño que descartó como demasiado oscuro, demasiado peligroso, demasiado perjudicial para su reputación, podría haber vivido una vida larga y productiva, libre del sistema de plantaciones que lo condenó al nacer, capaz de reclamar una identidad más allá de las circunstancias de su concepción. O tal vez murió joven, otra víctima anónima de dureza. Su existencia y muerte igualmente invisibles para la historia. Nunca lo sabremos con certeza. Esa es la naturaleza de las historias ocultas, de historias que se pretendían borrar. La documentación es incompleta. Los testigos están muertos. La verdad oscurecida por el tiempo y la destrucción intencional de pruebas. Lo que sí sabemos es esto. Los tres niños nacieron el 23 de abril 1802 en la plantación Fairmont en el condado de Genio, Virginia. 2 semanas reconocidas, criados como hermanos, dados todos los advantages que la riqueza de su padre podía proporcionar. Uno estaba escondido, enviado lejos, alejado de los registros familiares y la memoria. Y la pregunta que acecha esta historia no es solo qué sucedió con ese tercer hijo, es cuántos otros niños, en cuántas otras casas de plantación desaparecieron por razones similares. Cuántos secretos se enterraron bajo los suelos y las tumbas vacías. Cuántas vidas se destruyeron no por malicia, sino por miedo. Miedo al escándalo, miedo a las consecuencias sociales, miedo a reconocer la realidad complicada y brutal de la vida en la plantación. La historia de Magaet Fairmont es perturbadora, no porque sea única, sino porque probablemente no lo fue. Los detalles específicos pueden ser inusuales. Trillizos, el dramático parecido, la conspiración documentada. Pero la situación subyacente era común. Las plantaciones eran lugares donde la explotación sexual era rutinaria, donde los niños de raza mixta nacían constantemente, donde las familias blancas luchaban por mantener la ficción de pureza racial mientras vivían en intimidad con las personas esclavizadas. El gancho de esta historia no es sobrenatural, es humano. Se trata de las elecciones que la gente toma para protegerse, para preservar su posición, para mantener apariencias a costa de la verdad y la moralidad. Se trata de una madre que amaba a sus hijos lo suficiente como para proteger a 2 de ellos, pero no lo suficiente como para reconocer al tercero. Se trata de un padre que reclamaba la propiedad de todo en su plantación, excepto del hijo que más necesitaba su protección. Se trata de una comunidad que eligió el silencio sobre la justicia,
El secreto sobre la verdad. Y se trata de un niño. Samuel, el trillizo no deseado. El hijo escondido. El niño que era demasiado oscuro para ser reconocido, cuya vida importaba menos que la reputación de su madre, cuya existencia era tratada como un problema que debía ser resuelto, en lugar de una vida que debía ser valorada. Este misterio nos muestra que los capítulos más oscuros de la historia no siempre se tratan de fantasmas y maldiciones. A veces se tratan de carne y sangre, de personas reales que toman decisiones terribles por razones comprensibles, de sistemas que forzaron esas decisiones a personas que estaban atrapadas en ellos. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o hay secretos que aún están enterrados en los archivos del condado de Genio? ¿Hubo otros niños como Samuel borrados de la historia por madres asustadas y padres cómplices? Deja tu comentario a continuación con tus pensamientos. Si disfrutaste de esta historia y deseas más historias de Aros como esta, suscríbete, haz sonar la campana de notificación y compártela con alguien que ame los misterios. El pasado está lleno de historias que nunca estuvimos destinados a escuchar. Sigamos escuchando. Te veré en el próximo video.